ahí le va. Le tengo un obsequio, solamente estoy dando tiempo para que los muchachos de la grabación se acomoden. Yo voy a tratar de dar la conferencia así en calidad de boom. Ya cuando usted acuerde, ya se acabó, hermano. Sí, ya se acabó. Dios le bendiga, ojalá y no se duerma. Porque terminamos ahorita y vamos a predicar a otra iglesia y por la tarde a otra iglesia. Entonces voy a tratar de ser muy exacto, muy preciso para que no se distraigan, ¿sí? No se distraigan. Entonces le quiero obsequiar un disco, sobre todo, no sé si hay hermanos aquí que sean líderes o empresarios. A ver, levante la mano un hermano que sea líder o empresario. Líder o empresario. Yo pensé que iban a decir, yo por fe, hermano, yo por fe, ¿no? Bueno, ahí le va. Qué bueno que no hay nadie para que todos participemos. Si usted me dice una de las 4 conferencias que se compartieron, yo le voy a regalar un disco que se llama Liderazgo Empresarial al Estilo de Jesús. Esta conferencia se da con el hermano Jorge Arturo, presbítero de la región. La compartimos precisamente en la Biblioteca Regional de Altamira. Hizo una excelente conferencia, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Pues pásale, mija, por favor. Pásale. Gracias, la felicidad. Apláudale. Gracias. Ok, vamos mientras a la palabra de Dios. Ahora sí, vaya rápidamente a la palabra de Dios, al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. Libro de los Jueces, capítulo 13. Y me gustaría que usted se una conmigo a la lectura de los versos 24 y verso 25. Libro de Jueces, capítulo 13, verso 24 y verso 25 únicamente. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios todos a una misma voz. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios así: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Cierre sus ojos, incline su cabeza, vayamos a Dios en oración. Nuestro buen Señor y Dios, te queremos dar las gracias porque nos permite regresar a este santuario a adorarte. Nos das esa enorme oportunidad, bendición de poder reconocer tus atributos, de entonar alabanzas a ti, cantar himnos espirituales a ti, pero también nos das esa enorme oportunidad de que ahora tú nos hables directamente a nuestros corazones. Por favor, que el mensaje que vamos a compartir caiga en un corazón blando, en un corazón que pueda dar fruto al 100 por uno. Bendice a todos los que estamos presentes y a los que van a saber de esta conferencia, porque ellos la van a compartir. Llévate tú, como siempre, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La brújula es un instrumento de orientación que posee la virtud de señalar lo que se conoce normalmente como el norte magnético. Algunos dicen que difiere un poco del norte geográfico, quizás más o menos 2 grados. El asunto es que la brújula posee la virtud de señalar hacia el norte magnético. Sin embargo, hay un problema con las brújulas. Cuando a la brújula se les acerca un pequeño imán, la brújula se vuelve inestable. Su aguja empieza a girar en todas direcciones. Yo quiero compartir con usted una conferencia que lleva por nombre El antídoto contra la inestabilidad emocional. El antídoto contra la inestabilidad emocional. Y algo similar a lo que se le sucede a la brújula, que gira en todas direcciones, algo similar sucede en la vida de muchas personas. Poco a poco van perdiendo la brújula de la dirección divina, paulatinamente se van alejando del propósito de Dios para sus vidas, y cuando menos se lo acuerdan, cuando menos se lo imaginan, ya están perdidos, ya se han alejado del propósito de Dios, ya no saben ni siquiera en dónde se encuentran. Las causas pueden variar de persona a persona, sin embargo, el común denominador siempre es el mismo: la inestabilidad emocional, la inestabilidad emocional. Por dar un ejemplo, una persona inestable emocionalmente es una persona que, si tiene un novio, pues rompe con él, se hace de otro novio y rompe con él, y se hace otro novio y rompe con él. O sea, no dura en sus relaciones. Una persona inestable es una persona que entra a un trabajo y resulta que al poco tiempo dice: pastor, ¿puedo orar por mí? ¿Por qué? ¿Ya quieres un aumento tan pronto? No, hermano, es que ya renuncié al trabajo, ya estoy necesitando de otro trabajo. O sea, se vuelve una persona inestable. Una persona inestable es una persona que puede entrar a estudiar una carrera, quizás medicina, ¿no? Y le empieza a poner muchas ganas, todo va muy bien, pero resulta que un buen día le sale sangre por azares del destino de su naricita, y de la sangre como que se ve, se desmaya, ¿no?
pena, todo por la sencilla razón de que es una persona inestable. Una persona inestable emocionalmente también es una persona que comúnmente tiene problemas en su matrimonio. Es más, hay gente que hasta rompe, hasta truena, hasta dice, ¿sabes qué? Como que lo nuestro no es que estemos juntos. Es mejor que seamos muy buenos amigos a que seamos pésimo marido y mujer. Una persona inestable puede tener un matrimonio, 2 matrimonios y quizás hasta más. Las causas de la inestabilidad emocional pueden variar de persona a persona. El pasaje en el cual vamos a meditar es sobre la vida de un hombre especial, un hombre con cualidades extraordinarias. Es más, sobre él descansaba la esperanza de ser libre de la opresión de los filisteos. Su nombre es Sansón. Sí. No se ría, pero sí tiene algunas cosas este tipo que aunque está muy fuerte, como que le falta un poco de coco. Sansón. Su nacimiento se da en el periodo de los jueces, en tiempos donde el pueblo de Israel, dice la Biblia, que hacía lo malo delante de Jehová, y entonces eran entregados a la opresión de un pueblo, ya sean los filisteos, ya sean los madianitas, y entonces era tal la opresión a la cual se veían expuestos, a la cual estaban sufriendo y estaban padeciendo, que ellos oraban a Dios y decían, Señor, acuérdate de nosotros, y Dios levantaba un juez, Dios levantaba un libertador. Ahora, Sansón es uno de esos jueces, y tenía varios defectos. Lo podemos identificar a Sansón por varias razones. Una de ellas es que le gustaban los acertijos, las adivinanzas. Ahí les va una, adivinanza, ¿qué tiene el rey? La panza. ¿Cómo son buenos ustedes para las adivinanzas, no? A ver, lana sube, lana baja. A ver, agua pasa por mi casa. No vamos a estar hablando de las adivinanzas, ¿no? Pero el detalle es que a Sansón le gustaban las adivinanzas. Ese era uno de sus defectitos, de las cosas que lo identificaban. También a Sansón, uno de los defectitos, pequeños, grandes defectos de Sansón, es que le gustaban las chicas. Las chicas, las grandes, las gordas, las flacas, de todo le gustaban a este tipo. De todo tipo de mujer. Tenía una debilidad. ¿Sabe una cosa? Otro de los defectos de Sansón es que su inestabilidad emocional alteraba su comportamiento, y dicho sea de paso, esa misma inestabilidad emocional lo condujo hacia su misma perdición. Antes de que entre de lleno a toda la conferencia en sí, que le diga el punto 1, punto 2, habrá una persona inestable aquí en este lugar. Usted será una persona inestable. Presten atención, porque los conceptos que yo le voy a decir le pueden ayudar a identificar si usted es una persona inestable emocionalmente y cómo poder ayudarlos también. Primera característica de la inestabilidad emocional, para aquellos que les gusta tomar apuntes. Primera característica de la inestabilidad emocional, incapacidad para razonar. Incapacidad para razonar. Vaya al capítulo 14 del libro de Jueces, versos 1 al 3. Y dice la Biblia así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: ¿qué? Tómame esta por mujer. ¿Por qué? Porque ella me agrada. Primera característica de una persona inestable emocionalmente: incapacidad para razonar. Se dice que de la vista nace el amor. ¿Se acuerda cuando usted conoce a su cónyuge? Generalmente uno lo ve y como que queda flechado